movido tanto por el capital doméstico como por el capital internacional. En sus libros, el doctor en historia Anton Latzo analiza detalladamente las causas que llevaron a Alemania a la guerra. La industria armamentística de Alemania fue en su mayor parte creada con la ayuda del monopolio estadounidense. Muchos elementos en el Reino Unido, Francia y Estados Unidos eran profascistas que simpatizaban con Hitler y con Mussolini. El sector empresarial de Estados Unidos fue inseparable de los nazis durante casi todos los años 30 y principios de los 40. La empresa petrolera Standard Oil suministraba cada mes petróleo crudo a los alemanes y también colaboraba con el conglomerado IG Farben, fabricante del gas Ciclón B que se usó para asesinar a gente en las cámaras de gas. Cerca de la mitad de los vehículos de la Wehrmacht fue fabricada por Opel, que hasta el año 1940 perteneció a la empresa estadounidense General Motors. La empresa Ford suministraba automóviles y caucho al ejército alemán. En julio de 1938, por su apoyo a la Alemania nazi, se le otorgó al empresario estadounidense Henry Ford la Orden del Águila Alemana, la máxima condecoración del Tercer Reich a ciudadanos extranjeros. El partido de Hitler, NSDAP, fue fuertemente financiado desde Estados Unidos, incluyendo dinero del Bank of America y un tal George Bush, el bisabuelo del expresidente de Estados Unidos, George W. Bush. Eran las familias adineradas más arraigadas de Estados Unidos, las que estaban interesadas en arrastrar a Europa y a una joven Unión Soviética a la guerra. El siglo XX se caracterizó por el enfrentamiento entre dos sistemas, el capitalismo y el socialismo. El ejemplo de la Unión Soviética, que proclamaba la igualdad de todas las naciones y clases sociales, suponía una amenaza para el capitalismo. Tanto Estados Unidos como el Reino Unido desconfiaban en igual medida de la URSS. El comunismo era percibido como una amenaza directa para los sistemas capitalistas democráticos de Occidente. Así que sus relaciones con la URSS eran tan tensas como las que tenían con Alemania. 1938. El Anschluss o anexión de Austria. La partición de Checoslovaquia y su reparto entre Alemania, Polonia y Hungría. El comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Al darse cuenta del peligro, en marzo de 1939, la Unión Soviética propone una alianza antifascista a los países occidentales. La URSS intentó movilizar a Occidente para que se mantuviera unido contra el fascismo. Se opuso al Pacto de Múnich y a la invasión de Checoslovaquia por parte de Hitler, pero nadie la apoyó. Cuando la URSS propuso una alianza con el Reino Unido y Francia contra Hitler en 1939, no fue la única vez. La URSS insistió en ello durante toda la segunda mitad de la década de 1930. Si hubiera ocurrido, podríamos haber detenido a Hitler, podríamos haber evitado el Holocausto, podríamos haber evitado la Segunda Guerra Mundial, porque Hitler era débil y sabía que era débil. Iba de farol y suponía que Occidente no le haría frente. Muchos elementos en Occidente esperaban que simplemente se dirigiera al este. Así que en los años 30 la URSS fue el país que con más firmeza se opuso a los nazis. Las negociaciones de Moscú entre la URSS, el Reino Unido y Francia se habían estancado porque al mismo tiempo Londres acogía unas negociaciones secretas con los alemanes. A cambio de la integridad del Imperio Británico, los británicos dieron luz verde a la marcha Alemania hacia el este. A pesar de la ausencia de un acuerdo formal, a Hitler se le dio a entender que era libre de actuar en el este y que no debía preocuparse por Occidente.
Hitler deja claro en Mi lucha, en 1925, que su verdadero objetivo es apoderarse de Ucrania y marchar más al este, adentrándose en la Unión Soviética. Ese fue siempre su verdadero objetivo, y los europeos lo entendieron en cierto modo. Polonia también se preparaba para invadir la URSS con Hitler. El desmembramiento de Rusia está en el centro de la política polaca en el este. El objetivo principal es debilitar y derrotar a Rusia. De un informe del Servicio de Inteligencia del Estado Mayor del Ejército polaco. Pero Hitler tenía otros planes que no pasaban por contar con Polonia como aliado. Así que se tomó la decisión de dividir el mundo, en consecuencia de destruir la Unión Soviética. Esa fue la posición en la que se encontró la URSS. El periodista Jan Engelgard es conservador del Museo de Historia Polaca de Varsovia. Esta fotografía muestra un desfile conjunto de tropas soviéticas y alemanas en septiembre de 1939, tras la firma del pacto Ribbentrop-Molotov. Es importante porque este evento ocupa un lugar especial en la memoria histórica de Polonia. No se trata de una falsificación de la historia, sino de un hecho histórico. Pero también hubo otros hechos sobre los que Occidente prefiere guardar silencio. El pacto Ribbentrop-Molotov solo se firmó después de que todas las principales potencias europeas hubieran llegado a acuerdos con Hitler. 1933. Alemania, Francia, el Reino Unido e Italia firman el pacto de las cuatro potencias. 1934. Polonia y Alemania firman un pacto de no agresión. 1935. El Reino Unido y Alemania firman un acuerdo naval. 1938. El Reino Unido, Francia e Italia acuerdan el reparto de Checoslovaquia entre Alemania, Polonia y Hungría. 1939. Letonia y Estonia firman pactos de no agresión con Alemania. Estaba claro que Alemania suponía una amenaza real. Y si la Unión Soviética no hubiera tomado ciertas medidas y adoptado una determinada postura, habría cometido una irresponsabilidad ante su propio pueblo, dado que tenía al agresor a sus puertas. Esto es lo que piensa el conocido escritor estadounidense Dean Henderson sobre esos acontecimientos del pasado. Polonia y Hungría invadieron Checoslovaquia antes de que Hitler invadiera Polonia, porque estos países habían colaborado con los nazis antes de la guerra. Francia e Inglaterra básicamente abandonaron a Checoslovaquia a su suerte, pero ahora no quieren que lo recordemos. Y si Stalin no hubiera enviado tropas al frente oriental, habrían abandonado a su suerte a mucha más gente de Europa del Este. Sin embargo, el 19 de septiembre del 2019, el Parlamento Europeo aprobó una resolución en la que se afirma que fueron Alemania y la URSS las que prepararon el camino para la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué lo hicieron? Creo que hay grupos de interés en los países bálticos, al igual que en Polonia, que están promoviendo sus intereses en esa institución y son fuerzas extremadamente nacionalistas. Pero no todos en la Unión Europea están de acuerdo con la línea oficial. Igualar a Stalin y a Hitler y equiparar el comunismo y el socialismo soviéticos con el nazismo alemán es un error desde el punto de vista histórico. Es aberrante. Es imposible estar de acuerdo con eso. Es simplemente inaceptable. Todo intento de calificar a la Unión Soviética de instigadora de la Segunda Guerra Mundial, no solo en mi opinión, sino desde una perspectiva histórica, es un auténtico disparate. Parece que la Europa unida desea borrar de la historia un hecho muy poco agradable.
que oficialmente a la Unión Soviética le declararon la guerra la Alemania nazi junto con Italia, la Francia de Vichy y los gobiernos de Eslovaquia, Hungría, Rumanía, Bulgaria y Finlandia. Extraoficialmente en la guerra contra la URSS participaron noruegos, daneses y suizos como parte de las divisiones de las SS Viking y Nordland, las SS Nederland holandesas, voluntarios de la Legión Flamenca de Bélgica, la División Azul Española, las SS Skanderberg albanesas, así como oficiales de las SS especialmente sanguinarios de Lituania, Estonia y Ucrania. Casi toda Europa, liderada por la Alemania nazi, participó en la matanza de ciudadanos soviéticos en primer lugar y sobre todo eslavos. Hitler llegó al poder precisamente porque prometió una política agresiva para repartirse el mundo y trazar nuevas fronteras. El segundo frente, del que tanto se habla en Occidente, se abrió apenas 11 meses antes del día de la victoria, cuando quedó claro que el Ejército Rojo podía arreglársela solo. Durante la mayor parte de la guerra, los estadounidenses y los británicos se enfrentaron juntos a 10 divisiones alemanas, mientras que los soviéticos se enfrentaron solos a más de 200 divisiones alemanas. En el frente soviético-alemán, las tropas alemanas ofrecieron una resistencia mucho mayor. El líder soviético escribió al presidente Roosevelt diciendo: vemos que en este momento Alemania ha dado por terminada la guerra contra el Reino Unido y Estados Unidos en el frente occidental. Al mismo tiempo, Alemania sigue librando una guerra contra Rusia, aliada del Reino Unido y de Estados Unidos. Desde el punto de vista político, esto es una traición. Y desde el punto de vista moral, es todavía peor. En marzo de 1945, el Reino Unido y Estados Unidos inician negociaciones secretas con Alemania para acordar la capitulación de las tropas alemanas en el norte de Italia. La Unión Soviética lo descubrió, naturalmente, y solicitó participar en las negociaciones, pero se lo denegaron. De este modo, los aliados incumplieron sus obligaciones ante la URSS, incluso antes de que terminara la guerra. Es decir, estaban aliados con la Unión Soviética y al mismo tiempo negociaban con el enemigo. En su carta al presidente Roosevelt, Stalin acusó abiertamente a los aliados de negociar la paz con Alemania por separado. Roosevelt, ya gravemente enfermo, le contestó: le han informado mal. A lo que Stalin respondió: nuestros informantes son gente humilde y honesta. La postura de Churchill era más agresiva. Le propuso a Estados Unidos la llamada Operación Impensable, una alianza entre los anglosajones y los nazis para realizar bombardeos masivos sobre las ciudades soviéticas. La guerra todavía no había terminado. La conferencia de Potsdam ni siquiera se había planteado aún. Pero Churchill ya había ordenado desarrollar un nuevo plan de guerra. Sencillamente era un plan de ataque a la Unión Soviética. Es más, querían involucrar en el ataque a 100.000 soldados de la recién derrotada Wehrmacht. Cualquier persona pensante puede juzgar por sí mismo estos hechos. Se trataba simplemente de juego sucio. Cambió de opinión. Había que aplastar de raíz cualquier intento de los soviéticos de competir contra los anglosajones.
La URSS debía ser eliminada inmediatamente. El general George S. Patton, comandante del Tercer Ejército de Estados Unidos, exigía no detenerse en el río Elba y avanzar hacia Stalingrado. El 29 de junio de 1945, Stalin, que ya estaba al corriente de toda la operación, ordenó al mariscal Zhukov trasladar al ejército a las posiciones de combate en el oeste. A los aliados les quedó claro que un ataque sorpresa ya no era una opción. Cuando Churchill movilizó a los prisioneros de guerra en Alemania para el ataque contra la Unión Soviética, al llegar a la conferencia de Potsdam, Stalin le preguntó: ¿qué está pasando? ¿Qué están ustedes haciendo? Churchill contestó: a mí no me han informado, lo comprobaré. Así era el doble juego de las potencias occidentales ante la URSS. Basta, ya no estamos interesados en una alianza con los rusos y no tenemos por qué cumplir los acuerdos alcanzados con ellos. Tenemos que hacer que los acuerdos de Yalta dejen de existir. Harry Truman. Pero los aliados necesitaban al Ejército Rojo en el lejano oriente, donde estaba desplegado el 1,5 millones de soldados del ejército de Kwantung. Al Reino Unido y Estados Unidos les estaba costando mucho recuperar algunas islas tomadas por los japoneses y aceptaban de grado algo de ayuda. Lo que más temían los japoneses era que la URSS interviniera en la Guerra del Pacífico. Truman lo sabía. Stalin le aseguró que los rusos entrarían en el conflicto según lo planeado. En su diario, Truman escribió que Stalin comenzaría la guerra contra Japón el 15 de agosto, lo que supondría el fin de los japoneses. El invencible ejército de Kwantung solo aguantó 20 días. La brillante operación en Manchuria del Ejército Rojo terminó con una victoria total. Pero, aunque no había ninguna necesidad militar de hacerlo, se lanzaron las bombas de Hiroshima y Nagasaki.